¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Esto es Esparta! En este estudio de Kazantsev, juegan las blancas y ganan. Uno de los aspectos más llamativos de este final artístico, es descubrir cuál es la pieza encargada de dar, la estocada final, al rey negro. Estudiando la posición, encontramos que las blancas tienen una torre y un caballo, a cambio de la dama negra. Además, el peón de la casilla E6 amenaza con coronar, mientras que el rey negro en H4 parece expuesto a un ataque de las blancas. Sin embargo, la solución no es sencilla. El ataque directo, por ejemplo, no es suficiente. Alfil F6 jaque, G5. G3 jaque, rey G4. H3 jaque, rey F3. No sirve rey a G3, por el ataque doble del caballo, N2. Después de rey F3, no hay modo de seguir atacando al rey negro. Si intentamos coronar el peón, capturando en F7, entonces, dama A3 jaque, anula esta amenaza. Por lo tanto, solo queda intentar el avance del peón a E7. De nuevo, dama A3 jaque, es la mejor respuesta. Pero en vez de jugar rey por C4, la mejor jugada es torre B4. Aunque el peón se pierde tras dama A7 jaque. Rey por C4, dama por E7. Si observamos con atención, la torre blanca está en una oposición distante con el rey negro. La clave está en que, hay tres piezas blancas entre la torre y el rey en H4. Por lo tanto, las jugadas, caballo G6 jaque, F por G6, alfil F6 jaque, dama por F6, son forzadas. Después del jaque descubierto, con rey D5 jaque, las negras tienen dos posibles respuestas. Después de alfil F4, torre por F4 jaque, dama por F4, E por F4, las blancas ganan el final de peones. La otra posibilidad, es ir con el rey a G5. Pero tras H4 jaque, rey F5. G4 jaque, H por G4. Torre por F4 jaque, alfil por F4. Viene el impresionante final. E4, mate. De todas las piezas blancas la más inadvertida, se convierte así, en la protagonista de este bellísimo estudio.